Prepárate para un viaje fascinante por el salvaje oeste, tierra de tiroteos, forajidos notorios y pistoleros legendarios. Nos adentraremos en los últimos momentos de 10 figuras legendarias de esta inolvidable época de la historia de Estados Unidos. Número 10. Bud Masterson. Bud Masterson fue una auténtica leyenda del salvaje oeste. Fue jugador, tabernero, agente de la ley y periodista. No era un tipo corriente. Nacido como Bartholomew Masterson el 26 de noviembre de 1853 en la pintoresca ciudad de Henryville, Quebec, los primeros años de Bud fueron una mezcla de vida en la granja y dinámica de una gran familia. Era el segundo de 7 hermanos, cada uno con su propia historia, sin duda. La familia Masterson se desplazó mucho. A los 19 años, la vida de Bud dio un giro aventurero. Abandonó su hogar para convertirse en cazador de búfalos y explorador indio en Dodge City, Kansas. Era el salvaje oeste en todo su esplendor, amigos. Pero en enero de 1876, las cosas se complicaron en Sweetwater, Texas. Bud se vio envuelto en una riña mortal en la que murieron un hombre y una bailarina. Esta terrible experiencia le hizo volver corriendo a Dodge City. Durante la década siguiente, hizo malabarismos como sheriff del condado de Fort, ayudante del sheriff, tabernero y jugador. Formaba parte de la camarilla de poder local conocida como la pandilla. Pero Bud no era de los que se quedaban quietos. Pasó por otras ciudades del oeste, como Tombstone, Arizona, donde trabajó junto al legendario Wyatt Earp. Una curiosidad, Bud era un gran aficionado de las peleas de póker. Le gustaba tanto este deporte que en la década de 1880 se había convertido en una autoridad en la materia, presenciando casi todos los combates y peleas por el título más importante de Estados Unidos. En 1902, se trasladó a las bulliciosas calles de Nueva York y cambió el cinturón de su pistola por un bolígrafo. Pasó los años que le quedaban como reportero y columnista del Morning Telegraph, cubriendo no solo deportes, sino también ofreciendo su opinión sobre el crimen, la política y otros temas candentes de la época. El encanto y el ingenio de Bud no eran solo para los lectores. Era amigo íntimo del presidente Theodore Roosevelt. Fue uno de los pistoleros de la Casa Blanca, que recibió nombramientos federales, testimonio de su influencia y conexiones. Lamentablemente, en 1921, Bud murió en su escritorio de un ataque al corazón, poniendo fin a su extraordinario viaje. Número 9. Jesse James. Nacido el 5 de septiembre de 1847 en Kearney, Missouri, la vida de Jesse fue todo menos corriente. Jesse y su hermano Frank no eran los típicos forajidos. Procedían de una familia de granjeros bien educada y respetada. Su padre, el reverendo Robert James, era un ministro bautista que junto con su madre Zerelda se mudaron de Kentucky a Missouri en 1842. Pero las cosas se pusieron feas en 1863, cuando los soldados de la Unión atacaron brutalmente su granja. Con solo 16 años, Jesse y Frank se unieron a la guerrilla confederada, formando equipo con gente como William Quantrill y el tristemente célebre Bloody Bill Anderson. Ahora, hay un poco de debate entre los historiadores acerca de los hermanos. Algunos dicen que fueron muy duros con los soldados de la Unión, mientras que otros piensan que sus duras experiencias les empujaron hacia una vida de crimen. En cualquier caso, después de la guerra, se sintieron agraviados por las duras leyes y empezaron a tomarse la justicia por su mano, robando trenes, diligencias y bancos vinculados al norte. Entre 1860 y 1882, la banda de James fue el grupo de forajidos más temido de la historia de Estados Unidos, con más de 20 atracos a bancos y trenes, y sin miedo a cargarse a cualquiera que se interpusiera en su camino. Se calcula que se embolsaron unos $200,000 y se convirtieron en leyenda,
especialmente en Missouri, por sus esfuerzos en apoyo a la causa confederada. Uno de sus atracos más notorios fue el 7 de diciembre de 1869, en un banco de Gallatin, Missouri. Jesse, pensando que el banquero estaba detrás de la muerte de Bloody Bill, lo mató a tiros. Los periódicos se volvieron locos, llamando a la banda viciosa y sanguinaria, y de repente había recompensas por sus cabezas. Pero es aquí donde se pone realmente salvaje. El 3 de abril de 1882, Jesse estaba en su casa, arreglando un cuadro en la pared, cuando Bob Ford, un miembro de su propia banda, le disparó en la nuca. Así de simple, Jesse había desaparecido a los 34 años. La forma en que fue eliminado causó un gran revuelo en Missouri. La gente lo consideró un asesinato cobarde. Frank se rindió unos meses después, pero salió bastante bien librado. Número 8. Calamity Jane. No solo era famosa por sus aventuras, sino porque también era amiga del legendario Wild Bill Hickok, e incluso protagonizó el espectáculo Wild West de Buffalo Bill. Pero a pesar de su temerario estilo de vida, Jane tenía un gran corazón, especialmente para los enfermos y los necesitados. Además, llevaba la ropa de hombre como una jefa. La historia de su vida parece sacada de una película. De niña viajó al salvaje oeste en una caravana, pero la tragedia se cebó con ella cuando perdió a sus padres y tuvo que valerse por sí misma. Hizo todo tipo de trabajos, desde cocinera a bailarina. En 1876 llegó a Deadwood, Dakota del Sur, donde empezó a transportar mercancías y maquinaria como bullwalker. Probablemente fue entonces cuando conoció a Hickok, aunque su amistad duró poco, ya que él murió de un disparo poco después. A finales de la década de 1870, Calamity Jane era toda una celebridad en Deadwood, y los escritores de la revista se volcaban en sus alocadas historias. En 1891, se casó con Clinton Barkey, con quien vivió 7 años. Se unió a espectáculos del salvaje oeste y viajó por todo el medio oeste. E incluso participó en la Exposición Panamericana de 1901 en Nueva York. Pero las cosas se complicaron. Luchó contra el alcoholismo y acabó de vuelta en Deadwood, viviendo en la pobreza. En sus últimos días, Jane regresó a Black Hills para ayudar a Madame Dora Dufran cocinando y haciendo la colada. En julio de 1903, tras una borrachera en un tren, cayó enferma y falleció el 1 de agosto a causa de una inflamación intestinal y una neumonía. Fue enterrada junto a Hickok en Deadwood. La vida de Calamity Jane fue un viaje salvaje, lleno de altibajos, leyendas y duras verdades. Número 7. Billy the Kid. Billy the Kid también era conocido como Henry McCarthy o William H. Bonney. Nacido en Nueva York de padres católicos irlandeses en 1859. La fecha exacta del nacimiento de Billy es un misterio. Podría ser el 17 de septiembre o el 23 de noviembre. Nadie está seguro. Fue bautizado como Patrick Henry McCarthy. Billy the Kid no era un simple vaquero. Era un forajido y pistolero infame, del que se rumoreaba que había matado a 21 hombres cuando solo tenía 21 años. Estaba metido en la guerra del condado de Lincoln, en Nuevo México, donde supuestamente cometió 3 asesinatos. La vida fue dura para Billy desde el principio. Se quedó huérfano a los 15 años y a los 16 se metió en problemas por robar comida. Poco después le pillaron robando en una lavandería china. Le arrestaron, pero entonces ¡bam! Se escapó, huyó a Arizona, convirtiéndose en forajido y fugitivo federal. En 1877 ya se hacía llamar William H. Bonney.
Las cosas empeoraron cuando Billy mató a un herrero en un altercado en Arizona. Se convirtió en un hombre buscado y regresó a Nuevo México, donde se unió a un grupo de ladrones de ganado. Billy se hizo realmente un nombre cuando se unió a los reguladores y se involucró en la guerra del condado de Lincoln de 1878. Acabó siendo acusado del asesinato de 3 hombres, entre ellos el sheriff local. Cuando los periódicos de Nuevo México y Nueva York empezaron a escribir sobre sus crímenes, el sheriff Pat Garrett lo atrapó ese mismo mes. En 1881, Billy fue juzgado y declarado culpable de asesinato y condenado a la horca. Sin embargo, escapó de la cárcel matando a 2 ayudantes del sheriff. Estuvo huyendo más de 2 meses, hasta que Garrett lo localizó y le disparó en Fort Sumner en junio de 1881, poniendo fin a la leyenda de Billy el Niño, con solo 21 años. Número 6. Wild Bill Hickok. Wild Bill Hickok fue un héroe de acción real del viejo oeste americano. La historia de Wild Bill parece sacada de una película de Hollywood, ¿verdad? Bueno, él mismo era un poco showman, a menudo tergiversando la verdad para hacer sus historias más emocionantes. Era como ese amigo que siempre tiene una historia increíble que contar, excepto que sus historias se convirtieron en leyenda. Nacido en una granja de Illinois, Wild Bill no se limitó a arar los campos. A los 18 años ya vivía a la fuga y acabó convirtiéndose en un conductor de diligencias y luego en agente de la ley de los salvajes territorios de Kansas y Nebraska. Durante la Guerra de Secesión, fue espía y soldado del ejército de la Unión. Después de la guerra, se mantuvo ocupado como explorador, tirador, actor y, por supuesto, jugador profesional. La vida de Wild Bill fue una sucesión de aventuras y tiroteos. Su momento más famoso y final tuvo lugar en 1876 en un salón de Deadwood, donde Jack McCall le disparó mientras jugaba al póker. Las cartas que tenía en la mano, la infame mano del muerto, ases y 8 negros. En la actualidad, Wild Bill es uno de los protagonistas de la historia de la frontera. Ha sido inmortalizado en películas, libros y programas de televisión. Pero la cuestión es que separar la realidad de la ficción en la vida de Wild Bill es todo un reto. A menudo se le presenta como un héroe, pero los relatos históricos varían, y muchas de sus supuestas hazañas fueron exageradas, a veces por el propio Wild Bill. Número 5. Buffalo Bill Cody. Nacido el 26 de febrero de 1846 en Iowa, Buffalo Bill era un hombre de todo. Cazaba búfalos, exploraba para el ejército de Estados Unidos, cabalgaba en el Pony Express, luchaba contra los nativos americanos e incluso actuaba. Pero lo que realmente le hizo famoso fue su espectáculo del salvaje oeste. Su padre Isaac trasladó a la familia de su granja de Iowa a Kansas. En aquella época, las cosas estaban muy caldeadas en Kansas, donde la gente se peleaba por la esclavitud. Isaac estaba en contra de la esclavitud y fue apuñalado mientras daba un discurso. Murió a causa de esas heridas en 1857. Para ayudar a su familia, Bill empezó a trabajar muy joven, con solo 9 años. Trabajó para una empresa de transporte de mercancías, utilizando sus habilidades como jinete. Ahora, sobre su tiempo con el Pony Express, es un poco misterioso. Los registros oficiales no lo mencionan, pero hay muchas pruebas, incluidas sus propias palabras, de que cabalgó para ellos. Solo tenía 14 años cuando empezó en 1860. Ya había entregado mensajes para la misma compañía, así que sabían que era bueno con los caballos. La vida de Buffalo Bill
Fue como una montaña rusa durante la Guerra Civil estadounidense de 1861 a 1865. Primero fue explorador de la Unión y luchó contra tribus como los Kiowa y los Comanches. Después, en 1863, se alistó en el 7º de la Caballería de Kansas y se metió de lleno en la lucha en Missouri y Tennessee. Entre 1867 y 1868, se dedicó a cazar búfalos para alimentar a los trabajadores que construían el ferrocarril Union Pacific. Se convirtió en una máquina de cazar búfalos, abatiendo unos 4.280 ejemplares. Esto le valió una reputación como el mejor cazador de búfalos de las grandes llanuras. Los periódicos y los escritores de novelas de 10 centavos adoraban esas historias. Convirtieron a Bill en una leyenda del oeste. Escritores como Ned Buntline y Prentice Ingraham publicaron historias que lo hicieron más grande que la vida. Luego, en 1872, Cody entró en el mundo del espectáculo. Protagonizó la obra de Buntline, Los Exploradores de la Pradera. Claro, su actuación no era de primera categoría, pero sabía cómo montar un espectáculo. Durante 45 años cautivó al público como artista. Bill siguió con su espectáculo del salvaje oeste hasta 1916, incluso cuando tenía 71 años y necesitaba ayuda para montar a caballo. El espectáculo fue un éxito tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Pero a pesar de su éxito, las finanzas de Bill se resintieron debido a algunas malas inversiones, como una mina de oro fallida. Perdió gran parte del dinero que había ganado en el mundo del espectáculo. Su última aparición pública fue apenas 2 meses antes de morir. Número 4. Belle Starr. Nacida como Miriam Maybelle Shirley el 5 de febrero de 1848, cerca de Carthage, Missouri. Su vida fue una auténtica montaña rusa. Su padre, John R. Shirley, era un granjero que más tarde regentó una posada, y su madre, Eliza Hatfield Shirley, estaba vinculada a los famosos Hatfield de la disputa Hatfield-McCoy. En 1866, se casó con James C. Reed, a quien conocía desde la infancia. Tuvieron 2 hijos, Rosalie Pearl y James Erwin Eddy. James se dedicó a la agricultura, pero pronto se mezcló con el clan Starr, unos conocidos forajidos. Estaban metidos en todo tipo de asuntos turbios: robo de caballos, robo de ganado y contrabando de whisky. En 1874, James era buscado por robo y Belle fue acusada de ayudarle. Huyeron a Texas, pero James fue asesinado mientras trataba de eludir la ley. Belle no se detuvo, se unió al clan Starr y se casó con uno de ellos, Samuel Starr, en 1880. Fue entonces cuando empezó a llamarse a sí misma Belle. Esto llamó la atención del juez Isaac Parker, el juez de la horca, famoso por sus duras sentencias. En 1882, Belle y Sam fueron detenidos por robo de caballos. Aunque fueron condenados a 1 año de prisión, salieron en 9 meses por buena conducta. Después de que Sam muriera en un tiroteo en 1886, Belle se fue a vivir con su pariente, Jim Julie Starr, en virtud de la ley Cherokee. Esto pudo haber sido para conservar sus tierras. Al principio siempre era sospechosa cuando desaparecía ganado o había fugitivos, pero nunca volvió a ser condenada. Pero la vida salvaje de Belle tuvo un final dramático. El 3 de febrero de 1889, recibió un disparo en la espalda cuando regresaba de una tienda a su rancho. El misterio de quién lo hizo sigue sin resolverse. Número 3. Annie Oakley. Fue una de las mejores tiradoras de la historia de Estados Unidos. Nacida el 13 de agosto de 1860 en Ohio, Annie se convirtió en una leyenda en el espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill.
donde era conocida como Little Sure Shot. Annie, cuyo verdadero nombre era Phoebe Ann Mosey, o Moses, según a quien se pregunte, tenía un talento innato con las armas. De niña, era tan buena cazando que vendía sus piezas en Cincinnati y ganaba suficiente dinero para pagar la hipoteca de la granja de su familia. Cuando tenía solo 15 años, venció a Frank E. Butler, un conocido tirador de vodevil, en una competición de tiro en Cincinnati. Saltaron chispas y acabaron casándose, probablemente hacia 1876. Durante un tiempo, recorrieron circuitos de vodevil y circos como Butler y Oakley. En abril de 1885, Annie, ahora dirigida por su marido, se unió al espectáculo Wild West Show de Buffalo Bill Cody. Fue presentada como señorita Annie Oakley, la inigualable Lady Wingshot. Déjenme decirles, fue un éxito. Annie fue una de las principales atracciones durante 16 años, excepto por un breve periodo en 1887 con Ponyville's Frontier Exhibition. Las habilidades de Annie eran de otro mundo. Podía partir un naipe de canto a 30 pasos de distancia. Disparaba a monedas de 10 centavos lanzadas al aire, e incluso cigarrillos que salían de los labios de su marido. ¿Conoces esos billetes de cortesía perforados? A veces se les llama Annie Oakleys, por el truco loco que utilizaba para llenar agujeros un naipe antes de que tocara el suelo. Annie no solo triunfó en Estados Unidos, también tuvo un gran éxito en Europa. En 1887 incluso conoció a la reina Victoria, la aprobación de la realeza. En Berlín realizó su truco del cigarrillo, nada menos que con el príncipe heredero Guillermo. Insistió en sostener el cigarrillo él mismo. Pero la vida le dio un revés a Annie en 1901, con un terrible accidente de tren que la dejó parcialmente paralítica. Pero fiel a su espíritu indomable, luchó, se recuperó y antes de que nos diéramos cuenta estaba de vuelta en el escenario. Número 2. Butch Cassidy. Butch Cassidy fue un famoso forajido estadounidense y el cerebro de la banda Wild Bunch, nacido el 13 de abril de 1866 en Utah. Butch no solo se dedicaba a la vida de forajido. Entre 1891 y 1892 hizo de vaquero e incluso pasó un par de años en la prisión estatal de Wyoming. Su compañero de fechorías, Elsie Lay. Juntos, a veces solos, a veces en banda, robaron trenes, bancos, pagadores e incluso se dedicaron al robo de caballos y ganado. Pero cuando atraparon a Elsie en 1899, Butch se unió al legendario Sundance Kid y vaya si hicieron buena pareja. Cuando la presión de los sheriffs y los detectives de Pinkerton aumentó, Butch, Sundance y la novia de este, Etta Place, huyeron a Sudamérica en 1901. Mientras Etta regresaba a casa en 1907, Butch y Sundance mantuvieron la adrenalina al poseer un rancho en Argentina y, por supuesto, volviendo a su vida de forajidos. Su salvaje carrera terminó supuestamente en 1909 en Bolivia, donde un enfrentamiento con soldados dejó a Sundance fatalmente herido de bala, y Butch, bueno, supuestamente se quitó la vida. Pero hay más. Hay quien dice que acabaron en Uruguay durante el atraco a un banco en 1911. Y también se dice que Butch regresó a Estados Unidos a escondidas, pasando desapercibido hasta que murió en silencio en los años 30. Número 1. Doc Holliday. La vida de Doc Holliday parece sacada de una película de Hollywood. Y adivina qué, de hecho inspiró un montón de ellas. Doc no siempre se dedicó a las armas y al juego. A los 21 años, era un recién licenciado en odontología por la Facultad de Cirugía Dental de Pensilvania. Montó una clínica dental en Georgia, pero la vida le lanzó una bola curva. Contrajo tuberculosis
la misma enfermedad que se llevó a su madre cuando él tenía 15 años. Buscando un cambio de aires para su salud, se dirigió al suroeste y se dedicó al juego. La vida de Doc era como una aventura constante. Salvó la vida de Wyatt Earp en una reyeta en un salón de Texas y se hicieron amigos rápidamente. Juntos viajaron a través de Nuevo México y Arizona, aterrizando finalmente en Tombstone. Allí la banda local de forajidos, los Cochise County Cowboys, no dejaban de meterse con él, llegando incluso a acusarle de un atraco a una diligencia. El 26 de octubre de 1881, Doc fue llamado por el sheriff de Tombstone, Virgil Earp, e intentaron desarmar a 5 cowboys, lo que condujo al legendario tiroteo del OK Corral. Virgil fue mutilado, Morgan Earp fue asesinado y la justicia parecía fuera de alcance. Por lo tanto, Wyatt Earp, ahora un alguacil adjunto de Estados Unidos, formó un pelotón, incluyendo a Doc. Persiguieron a los cowboys que creían responsables, lo que dio lugar a una serie de enfrentamientos y asesinatos. Cuando las cosas se calentaron, se emitió una orden de arresto contra Doc y el pelotón. Pero siguieron adelante y finalmente se dirigieron a Nuevo México. Por desgracia, la salud de Doc empeoró y pasó sus últimos años en Colorado, donde falleció a los 36 años en el Hotel Glenwood a causa de la tuberculosis. Y ahí lo tenemos, amigos. Las historias de 10 figuras legendarias que grabaron sus nombres en el escarpado paisaje del salvaje oeste, solo para encontrar su final de formas tan dramáticas como sus vidas. Desde enfrentamientos bajo el sol abrasador hasta misteriosas circunstancias envueltas en susurros. Sus historias han viajado a través del tiempo, recordándonos una época salvaje e indómita. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias por vernos, hasta el próximo video.